Muy bien. Bueno, seguimos justamente con, a ver si me pongo los anteojos, seguimos con la quelatometría, que ayer habíamos comenzado justamente con este temita. Vimos justamente el agente quelante, que sería el hepta, el etilendiamino tetraacético, que era un hexadentado, que generalmente el complejo de heptametal era una relación uno a uno, o sea, era un ion metálico que era acomplejado por una molécula de hepta. ¿Ah? Y lo que vimos en la clase pasada es justamente que este, la especificidad que se tenía justamente del hepta con un metal en particular, eso se lograba regulando el pH y utilizando el indicador adecuado. ¿No? Entonces ahora vamos a ver las técnicas, las técnicas de valoración con hepta e indicadores metalocrómicos. Y bueno, lo primero que me marcan son las valoraciones directas. Como ya les digo, o sea, vamos a ver toda la parte teórica que incluso después aplicamos para hacer los problemas, ¿no? Y recuerden que el parcial tiene parte práctica y parte teórica, ¿no? O sea, la parte práctica son los ejercicios que vemos, pero la parte teórica son los conceptos que nos van consultando, hechos que nos van preguntando. ¿Ah? Bueno, entonces, dentro de las técnicas de valoración con EPTA, indicadores metalocrómicos, tenemos las valoraciones directas, ¿sí? Una valoración directa es cuando, bueno, en este caso es en los cationes en solución se valoran, dice, con solución titulada de EPTA. O sea que en el Lermeyer nosotros colocamos esa muestra que tiene un cation que queremos valorar y, por supuesto, le colocamos el pH adecuado, ¿no es cierto? El buffer o el pH adecuado para esa valoración con el indicador adecuado, que es un indicador metalocrómico. Y desde la bureta se agrega el hepta hasta viraje del indicador. ¿Eh? Por eso acá nos dice, bueno, solución titulada del hepta. ¿Por qué titulada del hepta? Porque el hepta es un patrón secundario. ¿Eh? Y por lo tanto hay que titularla. Se le llama titularla porque lo que determinamos es la concentración del hepta, que es el título. Y ya vamos a ver cómo lo calculamos también, ¿no? Y con un indicador apropiado dice ajustando las condiciones de la reacción, ¿no? Por eso acá me indica lo siguiente, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer la valoración del magnesio más 2, se lo hace a pH 10 y se usa como indicador el NET, el negro de diocromo T. Así, por ejemplo, si quiero determinar níquel más 2, lo hacemos a pH 9, se usa como indicador la morexida. ¿Ve? O sea que se colocan las condiciones de medio y de esa manera se usa el indicador adecuado y el pH, ¿no? Por ejemplo, el torio se lo hace a pH 3 porque el torio forma un complejo bastante estable con el hepta que no es afectado por el pH y se usa como indicador el naranja de Silenol, ¿sí? O el cobre más 2, ¿no es cierto? A pH 6 con par es un indicador, ¿sí? Entonces ahí me dan algunos ejemplos. Se puede usar, dice, un agente complejante auxiliar, tartrato, citrato, amoníaco, dice, para impedir que, dice el ion metálico precipite como hidróxido en medio alcalinos antes de que comience la valoración con él. Entonces eso, ¿no? Se puede agregar algún agente complejante para que el ion metálico quede en solución y se lo pueda valorar después con el hepta en forma directa. Bueno, ¿y cómo se calcula, no? La concentración de los iones metálicos se lo expresan en partes por millón, ¿sí? Las partes por millón son los miligramos de ese metal por litro, ¿no es cierto? O sea, miligramos por litro al menos 1, miligramos sobre litro. ¿Ah? Y para eso el cálculo se utiliza la siguiente fórmula para calcular justamente lo que sería las partes por millón de ese metal en estudio va a ser igual al T promedio gastado del hepta, ¿no es cierto? Que es el valorante, por la molaridad del hepta, o sea que acá se usa la molaridad por los
los milipeso atómicos de ese metal en miligramos, que básicamente sería el mismo valor que conocemos nosotros, ¿no? De la tabla periódica, qué sé yo, por ejemplo. El calcio, el peso atómico es 40, ¿sí? 40 gramos. Pero si yo lo paso o sea, si yo lo paso a milipeso atómico, lo divido en 1000, me da 0,004. Ahora, si eso lo expreso en miligramos, lo multiplico por 1000 y vuelve a ser 40. ¿Ah? O sea que cuando yo coloco acá, lo coloco al peso atómico del calcio, nada más que ya está en miligramos. ¿Ah? O sea, es el milipeso atómico en miligramos, que sería el mismo valor, ¿sí? Por 1000 sobre el volumen de la muestra, que es el volumen de pipeta que llamamos acá. Y acá ya vamos a ver un ejemplo de cálculo. Me dice así, ¿no? Bueno, 25 mililitros de una solución de sigma 2, dice, reaccionan con 15 mililitros de una solución de hepta. Entonces me están diciendo, ¿ve? Ese sería el volumen de pipeta, que les llamamos los 25 mililitros. Los 15 serían los T de hepta gastado, cuyo título, me dan el título, es 1200. ¿Ah? 1200 miligramos de carbonato de calcio por mililitro de hepta. ¿Ah? Bueno, ahí me están dando el título, ¿sí? Y yo en la fórmula utilizo la molaridad del hepta. Bueno, para sacar justamente la molaridad, se hace, la molaridad es el título dividido 100, ¿no? Hay una formulita que después la vamos a ver, que es el título dividido 100, me da la molaridad. Bien, bueno, y en este caso dice con un indicador, no me dice cuál, adecuado, y un medio adecuado, ¿sí? Perfecto. Dice calcular los miligramos de sigma 2 presente en la muestra y la concentración de miligramos por litro a la menos 1, o sea, la fórmula vimos para esto, pero no para los miligramos. Si me piden solo los miligramos, fíjense, la fórmula esta es para las partes por millón. Pero si me están pidiendo solo los miligramos, no va el último factor, no va 1000 sobre volumen de pipeta. Cuando me pidan solamente los miligramos es esto nada más, esta parte, estos tres. Pero si me piden ya partes por millón, le agrego 1000 sobre volumen de pipeta, ¿ves? Entonces sería los T gastados de lepta, que si me lo daban, 15 mililitros. La molaridad de lepta, que era el título dividido, el título era 1,200 dividido en 100, me da 0,01200. ¿Ah? Y por directamente el peso atómico del zinc, 65,4. ¿Sí? Por supuesto, lo ponemos ese numerito, sabemos que está expresado en miligramos, es milipeso atómico en miligramos, que es el mismo número. Y bueno, en ese caso me da 11,77 miligramos. ¿Ah? Y ahí hemos calculado los miligramos del zinc que están en la muestra. Cuando me piden la concentración en partes por millón, se agrega a lo que ya teníamos 1000 sobre volumen de pipeta, 1000 sobre volumen inicial, que era los 25 mililitros, y bueno, y ahí me da los 470,8 ppm. Vamos hasta acá más o menos, chicas, chicos, con este Sí, temita. profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. perfecto, perfecto. ¿Ah? Bueno, y ahora sí, ahora viene lo que necesitamos para el laboratorio, ¿sí? Ahí, acá ya me hacen el comentario sobre la valoración, o sea, para la determinación de la dureza del agua. Cuando hablamos de dureza del agua, es cuando tiene exceso de iones calcio y magnesio, básicamente es eso, ¿ah? Y ya me habló un poquito de eso, pero eso es la dureza, ¿no? El exceso de iones calcio y magnesio que tiene el agua. Dice, la valoración conjunta de ion calcio y magnesio, expresado como carbonato de calcio en una muestra de agua, se denomina dureza total, ¿sí? O sea que la dureza total es la determinación de la cantidad de iones calcio y magnesio presente en esa muestra, pero como si fuese carbonato de calcio. ¿Eh? A eso se le llama dureza total. Se expresa por lo general como miligramos de carbonato de calcio por litro de agua. Que se representa en forma, dice general, como partes por millón, ¿sí? De carbonato de calcio.
O sea que cuando yo calculo la dureza total, cuando yo pongo, digo, son los miligramos por litro de carbonato de calcio. Se calcula, dice, mediante la siguiente expresión, en la cual se gasta el T promedio del lepta, o sea que se hace una primera valoración, gastamos un T1, hacemos una segunda valoración, gastamos un T2, que el delta de T sea menor o igual que 0,10. Si es así, hacemos el T promedio y es lo que vamos a utilizar acá, ¿no? El volumen promedio consumido en presencia del indicador net. Y esa es otra cosita. Cuando nosotros hacemos la dureza total, utilizamos el net, que es el negro de diocromo T, o net que se le llama a pH 10. Bueno, ese pH 10 se logra justamente utilizando un buffer amoníaco ion amonio. El título, el T de letra hacia el T mayúscula de letra se denomina título. Es el título de la solución, dice, de lepta. Y bueno, y después ya me van a mostrar cómo se calcula. Y el BP es el volumen de agua medido. Y entonces acá está la formulita. La dureza total en partes por millón va a ser igual al T promedio gastado de lepta por el título de lepta, que correspondía a los miligramos de carbonato de calcio por mililitro de lepta. Ya vamos a ver cómo se titula. Por 1000 sobre el volumen de pipeta. O sea que aplicando esa fórmula, nosotros ya sacamos la dureza total. Y bueno, y acá me dan algunos parámetros por ahí teóricos para tener en cuenta, ¿no? Que eso no me pueden preguntar como verdadero o falso. Si el valor de la dureza total es inferior a 60 partes por millón, se considera agua blanda, ¿sí? Si es menor de 60 es un agua blanda. En cambio, si la dureza es superior a 270 ppm, se considera un agua dura. Entonces ahí tenemos los parámetros para decir menos de 60, agua blanda, y mayor de 270 son agua dura. El agua dura, dice, reacciona con el jabón, lo corta el jabón. O sea, cuando uno tiene agua dura, que es con exceso de iones calcio y magnesio, no se forma la solución jabonosa, el jabón se corta. Forma sales que son insolubles, ¿no? Grumos insolubles, lo que hace difícil, dice, el enjuague. Deja depósitos sólidos en las tuberías, ¿sí? Cuando hay agua dura se genera lo que es el sarro y no se considera perjudicial para la salud, sino que es una propiedad organoléptica un poco desagradable. Cuando uno ve depósitos, es como que a la vista no es tan buena, pero aparentemente no es perjudicial para la salud. El agua dura es beneficiosa, dice, para el riego, o sea, para el regado de los sembradíos, ¿no? De las plantaciones, porque le aumenta la permeabilidad del suelo y bueno, y de esa manera hay una mejor nutrición justamente para los vegetales. Bueno, y acá tenemos nosotros la fracción, dice, de dureza debido al bicarbonato. O sea, ya les dije, la dureza es cuando tenemos generalmente exceso de iones calcio y magnesio, pero si esos iones calcio y magnesio están acompañados con bicarbonato, o sea, bicarbonato de calcio, eso se llama dureza transitoria o temporal. ¿Por qué? Porque lo podemos eliminar, ¿no? Esa dureza se elimina por calentamiento. Tengo el bicarbonato de calcio por calentamiento, me da el carbonato de calcio, dióxido más agua, esto precipita. Y como esto precipita, elimino justamente el exceso de iones calcio. Por eso se llama dureza transitoria. Ahora, si los iones calcio y magnesio están acompañados por otros iones, fosfatos, carbonatos, cloruros, eso ya se llama dureza permanente, porque por supuesto no puede ser eliminado. Ahora, el tema de la dureza total es la sumatoria de lo que sea dureza transitoria y dureza permanente. O sea que nosotros cuando sacamos la dureza del agua, sacamos la dureza total. No discriminamos en lo que sería dureza transitoria ni dureza permanente.
Bien. Bueno, ¿cómo se calcula el título de ETA? O sea, ¿por qué se lo titula ETA? Porque es un patrón secundario. ¿Ah? La titulación es determinar exactamente la concentración que queda, pero como título. ¿Ah? ¿Y qué es el título? ¿No? O sea, la definición de título se define como la cantidad de sustancia a valorar por cada mililitro de solución valorante. ¿Sí? La cantidad de sustancia a valorar, en este caso sería el carbonato de sodio, ¿sí? La cantidad de miligramos por mililitro de valorante que se lepta. Y me da un ejemplo. Por ejemplo, si una solución de hepta dice tiene un título de 1,265 miligramos, esto indica que por cada mililitro de hepta reaccionan con 1,267 miligramos de carbonato de calcio. O sea que son los miligramos de la sustancia que fue valorada por cada mililitro de valorante. ¿Ah? Eso significa el título. Bueno, en presencia de la muestra de agua y la dureza dice total, se obtiene, simplemente dice multiplicando el volumen del valorante usado por el título, como se ve en la formulita. Claro, la fórmula es la siguiente. Acá tenemos la formulita. Para sacar la dureza total, a ver, sí, sí, la vimos antes. Sí, acá la habíamos visto, ¿ves? Acá está. Para la dureza total es el T promedio gastado lepta por el título de lepta por 1000 sobre volumen del agua agregada. Volumen de pipeta es el volumen del agua agregada. Esa es la formulita, pero vemos que necesitamos lo que es el título. Bueno, dice esta forma de expresar la concentración es muy usada en el análisis de agua de rutina, por eso siempre que analicen agua, donde vayan ustedes, algún laboratorio que trabajen o para lo que sea, siempre se le saca el título, ¿no? Ya sea en las industrias o en los laboratorios oficiales, se trabaja con el título, ¿sí? El título de letra para justamente la valoración de la dureza. Por ejemplo, para encontrar el título de la solución de EPTA, se realiza una valoración con solución patrón de calcio, o sea, el calcio sería un patrón primario que sirve para la valoración de EPTA. Y así, por ejemplo, me dice se miden 25 mililitros de la sal de calcio, se lo colocan en un LML cuya concentración es 0,0 mil molar. Ahora, esa es la concentración que preparamos de la sal de calcio, que es un patrón primario, 0,0 mil molar. Y para eso, y dice por lo que la concentración expresada en miligramos por mililitro va a ser o sea, el 0,0 mil molars corresponde a 1 miligramo de carbonato de calcio por mililitro. ¿Ah? O sea, la concentración es 1 miligramo por mililitro. O sea que eso significa que un mililitro de esta, ve que acá yo pongo 25 mililitros de carbonato, significa que tengo 25 miligramos de carbonato en esos 25 mililitros de la solución. Entonces acá me dice, se consumen 22,55 mililitros de hepta en la titulación, ¿ves? O sea, es un problemita. Se colocaron 25 mililitros del carbonato en el Meyer, ¿sí? De ahí se coloca el indicador adecuado y desde la bureta se agrega el hepta hasta viraje el indicador y se gastó 22,55 mililitros de hepta. ¿Ah? Entonces ahí calculamos el título, ¿ves? El título se calcula de la siguiente manera, ¿ves? Como hemos gastado 22,55 mililitros de hepta, eso significa que 22,55 mililitros de hepta, ¿no es cierto?, sirvieron para valorar 25 miligramos de carbonato de calcio. Pero ¿cómo sé yo que 25 miligramos si puse 25 mililitros? Porque la concentración es 1 miligramo por mililitro. ¿Ah? Por eso es 25 miligramos de carbonato. Entonces, para 25,55 que gasté de hepta, eso servía para 25 miligramos de carbonato. Para 1 mililitro de hepta, porque así es como se expresa,
ahí obtengo el título, ¿ves? Que son los miligramos de carbonato de calcio por mililitro de hepta. Bueno, en este caso me dio 1,109 miligramos de carbonato por... Recuerden que son cuando sacamos las concentraciones con 4 cifras significativas. Bueno, y acá está la Tengo, formulita. Sí, señorita. tengo una duda, ¿para qué se utiliza la concentración que es Sí, 0,0 milimolar? Ahí en otro lente. C 0,0 mil molar es la concentración esa es la concentración del carbonato de calcio. Ese es lo que uno tiene que preparar. O sea, como el carbonato de calcio es un patrón primario, uno prepara una solución 0,0 mil molar que corresponde a 1 miligramo de carbonato por mililitro. Para eso se prepara, ¿ah? Se lo prepara la solución, esa es la solución estándar. Eso es justamente lo que es lo que colocamos en el LMS, ¿ves? O sea que vos en el LMS colocas 25 mililitros del carbonato, que por supuesto es 1 miligramo por mililitro, y desde la bureta agregas el hepta hasta viraje el indicador. ¿Para qué se hace eso? Para la titulación. Eh, ¿Estamos, señorita? ¿Está contestada su pregunta? Sí, profe. O sea, lo que me den de 0,0 mil, o sea, la concentración me Sí, va a servir solamente para saber la concentración del patrón, pero me tienen que dar sí o sí los 25 o lo que se agregue. claro. Vos en el Ermeyer, claro, en el Ermeyer vos podés poner 25, podés poner 20, ¿ah? Podés poner 15, eso es lo que vos quieras, pero si vos pones 25, decir que vas a tener 25 miligramos de carbonato. Si vos pones 20 miligramos de carbonato. O sea que la concentración que vos preparaste de 0,0 mil molar, a esa concentración es lo mismo que decir 1 miligramo de carbonato por mililitro. ¿Ah? O sea que Perfecto. es equivalente. Y de esa manera, como ya sabes que tu patrón 1 miligramo corresponde a 1 mililitro, es por eso que si vos pones 25 mililitros, acá va a ser 25 miligramos. Pero si el enunciado te dice que pusiste 15 mililitros, acá son 15 miligramos. Y acá pone lo que gasta de lepta, ¿ves? El volumen que gastaste de lepta, eso le corresponde a esos 25 miligramos de carbonato. Para 1 mililitro, sacamos el título, que es miligramos por mililitro. Pero así es, o sea que el 0,0 mil molar es la concentración que yo tengo que preparar del carbonato de calcio, que corresponde a 1 miligramo de carbonato por mililitro. Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, y eh, si bien para determinar dureza total yo necesito el título, pero para determinar dureza cálcica o dureza magnésica, yo necesito, por ejemplo, la molaridad del hepta. ¿Ah? ¿Y cuál es la relación entre la molaridad y el título? Es título sobre 100. Si yo al título lo divido en 100, tengo la molaridad. ¿Ah? Por supuesto, la molaridad se usa para determinar las durezas individuales. ¿Ah? De calcio, de magnesio, de cualquier metal que me pida. El título solamente uso para la dureza total. Bien, y acá tenemos ejemplo, ¿ve? ¿Cuál es la dureza total expresada en miligramos de carbonato por litro de agua de río? Si 50 mililitros de la misma requieren 28,70 mililitros de hepta, cuyo título es 1,039 miligramos de carbonato por mililitro de hepta. ¿Ve? O sea que yo ya lo tengo estandarizado al hepta. ¿Ah? En presencia de net como indicador. Y bueno, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? La dureza total, ¿no es cierto? Va a ser el T promedio gastado del hepta por el título, o sea que siempre que sea dureza total se usa el título por 1000 sobre el volumen de agua que pusimos. ¿Ah? Y ahí lo que calculamos es en partes por millón o miligramos por litro, ¿no? En este caso 596,4. O sea, bastante dura el agua. ¿Eh? Recuerden que más de 270 ya es agua dura. ¿Eh? Esto tiene bastante. Menos de 70 era agua blanda, más de 270 agua dura.
Vamos hasta ahí más o menos, chicos. ¿Estamos con esto? Sí, Sí, profe, profe. o sea que siempre Sí. que usemos la concentración, la molaridad, va a ser Ujú. por si necesitamos sacar que es el título sobre 100. Sí, si a mí me dan, claro, si a mí me dan la molaridad y yo quiero sacar la dureza total, yo tengo que saber cuánto vale el título. Entonces, si me dan como dato la molaridad, va a ser molaridad por 100, va a ser el título, ¿sí? Pero después también, ahora vamos a ver los otros, ¿no? Pero cuando son individuales, y yo ya necesito molaridad y si me dan el título, lo divido en 100 y ya tengo la molaridad, ¿ah? Como por ejemplo, bueno, no, el otro también es igual. Ve, dice 25 mililitros de una muestra de agua gastan 15,75 mililitros de hepta. Bueno, acá me están dando la molaridad, ¿eh? Cuya molaridad es 0,01500 molar. Perfecto. Calculada la dureza total. Entonces, yo leo dureza total y yo sé que esto lo tengo que usar como título, no como molaridad, ¿ah? Y entonces de ahí despejamos de acá. Y entonces, ¿cuánto va a ser el título? La molaridad por 100. O sea que esto por 100 me da el título, ¿ah? Creo que me da, sí, me da 1,500. Sí. Entonces, una vez que ya calculo eso, directamente reemplazo, ¿ve? Pongo el volumen gastado del hepta, 15,75 mililitros, por el título del hepta, que era la molaridad por 100, me da 1,500, por 1000 sobre el volumen de agua que hemos colocado, ¿ah? Y ahí me da la dureza total, ¿sí? Bueno, y ahora viene lo otro, ¿no? Pero también me pueden pedir las durezas individuales, ¿no? La dureza cálcica, la dureza magnésica, ¿ah? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, por ejemplo, lo que yo sí puedo calcular en forma específica es la dureza cálcica, pero la que no puedo determinar en forma específica es la del magnesio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan dos indicadores, ¿no? Se utiliza el NET, por ejemplo, que usamos para la dureza total, ¿no? Que es la suma de calcio y magnesio. Entonces hacemos todo como si fuese dureza total, usamos el NET, ¿no es cierto? Hacemos la valoración y vemos el volumen que gastamos, ¿ah? Con el NET. Yo sé que con el NET es para el total, calcio y magnesio. Pero después hacemos en otro Lermeyer, le pongo la misma cantidad de agua, ¿no es cierto? Nada más que le cambio las condiciones. Ahí le pongo el indicador para el calcio, que era la murexida, ¿sí? Y entonces hacemos toda la valoración con pH de 12. Entonces hacemos hasta que olvide el indicador y el T que yo gasto ahí es solo para el calcio. Es solo para el calcio, ¿eh? Por lo tanto, ¿cómo se determina justamente la dureza cálcica, los miligramos por litro? Va a ser el T gastado, ¿no es cierto?, con la mudecida por la molaridad del hepta, o sea que acá usamos molaridad, por los milipeso atómico del calcio, en miligramos, que es 40, por 1000 sobre el volumen de agua. ¿Ah? Entonces, así es como calculamos la dureza cálcica. ¿Y cómo calculamos la dureza magnésica? Y bueno, la dureza magnésica se calcula por diferencia, ¿no? Si el T que yo gasté es para la dureza total, el T con el net, y el T que yo gasté con la amulecida es solo para el calcio, entonces la diferencia me da para el magnesio, ¿no? Por eso acá se hace así, ¿no? T del net menos T de la amurexida, o sea, eso me va a dar lo que corresponde al magnesio, por la molaridad del hepta, por el peso atómico del magnesio en los milipesos atómicos de magnesio en miligramos, que es 24, por 1000 sobre el volumen de pipeta, ¿no? El volumen de agua. Y bueno, y de esa manera calculamos las durezas individuales. Eso es el laboratorio, chicos. ¿Eh? Eso sería el laboratorio en sí. Bueno, y acá me da un ejemplo, ¿no? Y bueno, y quizá también me pueden preguntar algún problemita de esto, ¿ves? Para sacar dureza total y dureza cálcica y magnesia nada más. ¿Eh? ¿Cuál es la dureza cálcica y dice magnésica de un agua de caldera? Dice, sabiendo que se toman
tomaron alícuota de 50 mililitros de la misma, es el volumen de pipeta del agua, y que en presencia de NET, ya NET es para la dureza total, como indicador se gastaron 31,40 mililitros de lepta, cuyo título es 1,010, por supuesto, miligramos por mililitro, y 22,40 mililitros del mismo ETA, usando como indicador Modexida, o sea que ahora me dicen que hago lo mismo, pero uso con la Modexida y gasto otro volumen de ETA, por supuesto un volumen más chico. Recordemos que este volumen chico que hemos gastado con la Modexida es para la dureza cálcica. Por lo tanto, para calcular la... A ver qué me piden. Me piden las durezas tanto cálcica como magnésica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, transformar la molaridad, el título en molaridad, ¿no? Y la molaridad es título sobre 100. Entonces, el título me daban 1,010, lo divido en 100, me da 0,0101. Por eso acá es el T promedio gastado con la mudexida por la molaridad de lepta por el peso atómico del calcio, o sea, ponemos el valor que es, por 1000 sobre volumen del agua, y ahí sacamos la dureza cálcica. Y para la dureza magnésica es el T gastado con el NET menos el T gastado con la mudexida, la diferencia me da lo que tengo de magnesio, lo que corresponde a magnesio, por la molaridad de lepta, por el peso atómico del magnesio, 1000 sobre 50, y bueno, me da 43,63 ppm. Y eso va a ser básicamente lo que corresponde al laboratorio. ¿Vamos a estar ahí más o menos, chicos? ¿Con esto? Estamos con esto, ¿no? Profe. Perfecto. Y bueno, para completar un poco esta parte teórica ya, porque vamos a ver hasta acá más o menos. ¿Sí? Hasta acá, ¿no? Bueno, todo esto. Acá me habla de la valoración por retorno. Esto ya no es para el laboratorio, sino ya para hacer los problemitas. Y por supuesto, problemas que nos pueden preguntar justamente de parcial. Valoración por retorno, ¿no? ¿Cuándo hace una valoración uno por retorno? Cuando generalmente no tiene un indicador adecuado. Dice, consiste en añadir, dice, a la solución del ion metálico un volumen en exceso medido de hepta. O sea, agregamos el hepta, ¿no es cierto?, que es la solución estándar, lo agregamos en exceso. Por supuesto, el hepta reacciona con todo el ion metálico que quiero determinar, pero queda una cantidad de hepta sin ser determinado, ¿sí? Y ese exceso de hepta, ¿no es cierto?, que quedó libre, se valora, dice, con una solución estándar que puede ser de sulfato de zinc o de sulfato de magnesio. Y eso es por retorno, ¿no? Bueno, hasta alcanzar el punto final con un indicador y un pH adecuado. Ahora acá me explica, ¿no? Se recurre, dice, a los quelatos que forman zinc o magnesio con hepta porque por lo generalmente son menos estables que la mayoría de los otros quelatos. Bueno, y acá no se utiliza esta técnica, dice, cuando no hay un indicador adecuado. Ahí está, ¿ves? Cuando yo no tengo un indicador adecuado para un ion metálico, bueno, usamos este tipo, ¿no? Dice, con la reacción entre el analito y el hepta, o cuando es lenta la reacción entre el analito y el hepta, también es eso, ¿no? O cuando no tengo un indicador adecuado, o cuando es lenta la reacción entre ese ion metálico y el hepta. Por ejemplo, como en el caso del cromo más 3, del cobalto más 3. O cuando el analito forma precipitados en el pH justamente requerido en la valoración. Por ejemplo, dice, se usa este método, dice, para la determinación de níquel más 2, usando solución estándar de Si más 2 a pH 5,5, con naranja de Silenol como indicador. Y bueno, y acá está la formulita que vamos a utilizar. El título de ese metal, ¿no es cierto?, en partes por millón, va a ser T, el T por la molaridad del hepta que agregamos en exceso, menos el T por la molaridad de lo que usé
del valorante que usé para valorar el exceso de lepta, que puede ser de magnesio o de zinc, ¿sí? Por el peso atómico del metal en estudio, por 1000 sobre volumen de pipeta. Y bueno, fácilmente nos damos cuenta en un enunciado si es una valoración por retorno, porque me dice se agrega una cantidad de medida y el exceso se valora ahí es por retorno, ¿ves? Como acá, ¿ves? Dice, a 25 mililitros de una solución de sulfato cúprico se le agrega en exceso, ¿ves? 400 mililitros de bercenato, que es el hepta, 0,01150 molar. Y el exceso de bercenato, que es el hepta, se valora con 9,50 mililitros de sulfato de magnesio, 0,0118 molar. ¿Ah? Ese es el segundo valorante. Calcula los miligramos de cobre en la muestra y la molaridad de la sal. ¿Sí? Bueno, como es la fórmula, ¿ves? Los miligramos de cobre va a ser T por la molaridad del hepta que hemos agregado en exceso, menos T por la molaridad del magnesio que usé para valorar el exceso de hepta. La diferencia es lo que reaccionó con el cobre, por el peso atómico del cobre. ¿Ah? Y solamente haciendo eso ya tengo los miligramos. Si me pedían las partes por millón, a eso le agregaba los 1000 sobre el volumen inicial de la muestra, del agua. Después me pedían la molaridad, como recién hemos calculado los miligramos, 23,7 miligramos, para sacar la molaridad sería miligramos, lo que hemos calculado, dividido en el peso atómico por el volumen en mililitro. O sea, el peso atómico como lo conocemos, ¿eh? 23,07 dividido en 63,5, que era del cobre, por 25 mililitros que tenemos de la muestra original, ¿sí? Y bueno, y ahí me da la molaridad justamente de la sal de cobre, 0,01453 molar. Bueno, también se tienen las valoraciones por desplazamiento, ¿sí? Valoraciones por desplazamiento. Esto es también, ¿no? Este procedimiento es como parecido al anterior. Dice, este procedimiento consiste en agregar, dice, la solución del analito, una solución que contiene ya el quelato magnesio eta o zinc nepta. Por supuesto, lo que hace el metal, mi analito en estudio, lo desplaza el magnesio del hepta porque él forma un complejo más estable. O sea que la cantidad de magnesio que queda libre va a corresponder al metal que yo quiero analizar, ¿no? Y bueno, y una vez que ya hacemos eso, ahora determinamos cuánto magnesio se liberó con otra solución de hepta estandarizada desde la bureta. Bueno, y de esa manera nosotros determinamos también esto, ¿no? Se usa esta técnica, dice, cuando los iones metálicos no tienen indicadores adecuados o no presentan viraje nítido, ¿no? O sea que sería el mismo caso que por retorno, nada más que es otra variante. El mercurio más 2, por ejemplo, ¿ves? Se determina de esa manera. Ah, y por supuesto, se tiene que tener en cuenta que el complejo que se forma entre el mercurio con el hepta, o sea, tiene que ser más fuerte que lo que era el magnesio con hepta, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, para la plata no se conoce un indicador adecuado, dice, por lo tanto, sin embargo, el iodo metálico dice desplaza el níquel de su complejo, pero en este caso usamos el tetraciano niquelato, y ese níquel que se ha liberado sí se lo puede valorar con el hepta, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos determinar la cantidad de plata, ¿no? Porque la cantidad de plata justamente corresponde a la cantidad de níquel que se ha liberado. ¿Eh? Por último me dice valoraciones indirectas. La valoración indirecta es para la determinación de los aniones que precipitan con ciertos iones metálicos. ¿Eh? Claro, el anión precipita con un ion metálico. ¿Eh? Y por supuesto, dice acá, ¿ve? Por ejemplo, para sulfato, dice, se le agrega un exceso de calcio, del catión precipitante que era el bario. O sea, cloro de bario para que me dé el precipitado de sulfato de bario. Se valora el exceso del metal que no precipitó, o sea que es por retorno esto, ¿ve? Aparentemente con hepta.
Para el caso del cianuro, ve que la fórmula sería como por retorno, pero yo indirectamente, ¿qué estoy determinando? Esos aniones, ¿sí? Esos aniones. Para el caso del cianuro, dice, se le agrega un exceso de solución valorante de un cation como el níquel, que forma un complejo, ¿ves? Ajá, que forma un complejo con el níquel, el tetraciano niquelato 2, y se determina el exceso de níquel no complejado con el hepta. ¿Ah? O sea, esta técnica es útil, dice, también para determinar carbonatos, cromatos y sulfuros. Bien. Bueno, y eso, y también, ¿no es cierto?, la quelatometría se usa para el enmascaramiento, pero no es el tema que se analiza en la química analítica 2. Así que este sería